El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede ese darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. El jueves, que fue jueves de Corpus, es ante todo lo que teníamos que vivir el Jueves Santo. El Jueves Santo, en el día en que Cristo instituyó la Santísima Eucaristía, que celebró la última cena con sus discípulos, se quedó presente en medio de ellos. Quiero que entendamos bien por qué ese día, Jueves Santo, no dedicamos a la procesión con el Santísimo y demás. Miren, lo que sucede es que el Jueves Santo, por todas las actividades que hay, por la mañana se celebra la misa crismal, por la tarde se celebra la misa de la institución de la Santísima Eucaristía, el día en que Cristo instituyó al sacerdote y el día en que Cristo se quedó presente en la Sagrada Eucaristía. Pero después de ahí, ¿por qué no se celebra ese día, el Jueves de Corpus? Por las actividades que hay. La Iglesia ha determinado que se tiene que dejar en un día especial. Y después de la fiesta de la Santísima Trinidad, jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad, se deja esa gran solemnidad del Jueves de Corpus, para darle esa importancia en un día especial y celebrar precisamente eso, la fiesta del Corpus Christi. Ese día en el cual Cristo es encarcelado después de cenar con sus discípulos, ese día en el cual solamente hay un momento para poder adorar a Cristo, los sagrarios quedan solos y demás. Bueno, pues entonces sucede que la Iglesia, por la actividad de ese día, dijo, tiene que ser un día especial, y lo deja para un día especial. Nosotros, después de celebrar el Jueves de Corpus en la diócesis, nosotros lo hemos dedicado para hoy domingo, un día especial, en poder hablar de ese momento, para entender la importancia que tiene la Eucaristía en medio de nosotros. Quiero que pensemos muy bien que esta fiesta, fíjense cómo Dios va preparando todo, y todo lo tiene Dios en un orden. La fiesta
en el momento en que Cristo celebró la última cena con sus discípulos, es una cena que los judíos siguen celebrando. Nada más que los judíos lo que celebran es el recuerdo del día en que Dios los sacó y los liberó de la esclavitud de los egipcios. Nosotros el Jueves Santo celebramos el día de la institución de la Eucaristía, la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Pero para los judíos sigue siendo una celebración para recordar la Pascua en el momento en que Dios los liberó de la esclavitud de los egipcios. Vean cómo Dios, que tenía todo ya en su momento, cómo los judíos celebraron la Pascua y nosotros celebramos la Pascua, pero el paso de la muerte a la vida. Cristo Jesús, que celebra la última cena con sus discípulos y se quedó presente en la Sagrada Eucaristía. El mismo Dios quiso quedarse presente en un pedazo de pan. A los mismos judíos les dijo: si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben mi sangre, no van a tener parte conmigo. Hubo un escándalo como ahora lo existe. El escándalo fue que la gente dijo: ¿cómo voy a comer el cuerpo? ¿Cómo va a darnos ese a comer de su propia carne, de su propia sangre? Ese hombre está loco. Sí, se le trató como loco, porque invitaba a comer de su cuerpo y de su sangre. Pero quiero que entendamos que esto mismo que le sucedió a Cristo es lo mismo que sigue sucediendo hoy. Es el escándalo por comulgar. Es el escándalo de decir: ¿cómo voy a comulgar? Es que si comulgo ya no puedo vivir así, no puedo hacer esto otro. Es el hombre en que no sabe valorar la importancia de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Es el pan vivo bajado del cielo. Es el medio para poder llegar a la vida eterna. Si no nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, no podemos tener vida eterna. No podemos llegar a la salvación. Tenemos que entender que si Cristo se quedó presente en la Sagrada Eucaristía, es el alimento para el camino de esta vida. El pueblo de Israel 40 años comió el maná en el desierto. 40 años, diario. Cuando llegaron a la tierra prometida, se acabó el maná, ya no comieron. Es para que podamos entender nosotros que mientras peregrinamos por esta vida, mientras el pueblo de Israel caminó por el desierto para llegar a la tierra prometida, nosotros caminamos por esta vida para llegar a la vida eterna. Y entonces necesitamos de ese alimento. Ellos necesitaban del maná para poder alimentarse diariamente y llegar a la tierra prometida. Nosotros necesitamos de alimentarnos del cuerpo de Cristo para llegar a la vida eterna. Por eso es importante que entendamos que si no nos alimentamos del cuerpo de Cristo, Él mismo dijo: no tendrán vida en ustedes. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es el alimento necesario, único. Necesitamos alimentarnos de ese pan vivo para poder tener la fuerza, la fortaleza de poder llegar y no desfallecer, fracasar y poder llegar a la vida eterna. No fracasar, no desfallecer en el camino de esta vida, no convertir esta vida en una aburrición, una rutina, una desesperación, sino que entendamos bien la necesidad de alimentarnos del cuerpo de Cristo para llegar a la vida eterna. La gente del tiempo de Cristo, cuando dijo Él: si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, ellos se escandalizaron, pensando que iban a comerse el cuerpo de Cristo así tal cual. Él hablaba de su cuerpo glorioso, el cuerpo vivo y resucitado presente en la Sagrada Eucaristía. Él hablaba de ese alimento. Tenemos que tener vida. Por eso es importante que entendamos por qué hay quienes caminan en su propia vida sin sentido, amargados. ¿Por qué hay quienes llegan en su momento de su vida a no encontrarle sentido y acabar con su propia vida? Porque falta el alimento espiritual, falta el que es la vida, Cristo Jesús. Habrá gente entonces, matrimonios que se aburren, jóvenes que en su propia vida no le encuentran sentido a la vida, adolescentes que piensan en como ya si fueran ancianitos. ¿Y qué significa eso? No hay nada que hacer, como si no hubiera nada que hacer, como si no valorar la vida, luchar en la misma vida. ¿Cuántas personas hoy encontramos que no quieren seguir luchando en la misma vida? Que piensan como personas ya, como si fueran ancianos. No hay nada que hacer. Por eso, cuando se va acabando el sentido de la vida,
cuando en la misma vida se nos van acabando los deseos de seguir viviendo, luchando, es ahí donde el hombre tiene que entender, bueno, ¿y qué sentido tiene seguir adelante? No le encuentro sentido a la vida, porque falta el que es la vida. Por eso dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo que en verdad nutre es el cuerpo y la sangre de Cristo. El alimento que satisface es el cuerpo y la sangre de Cristo. El alimento que llena, que nos hace sentir y vivir la vida, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Todo lo demás es superfluo, todo lo demás es pasajero. Y pronto el hombre, al alimentarse, pronto tiene hambre, pero al alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo, hay un deseo de seguir luchando, hay una satisfacción. Es el único que llena, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Por eso Cristo no nos quiso complicar la vida, quedarse en un pedazo de pan para que lo pudiéramos comer. Él es la vida. ¿Quieres encontrarle sentido a tu propia vida como profesionista, como un empleado, como obrero, como padre de familia? La Eucaristía. ¿Te vas a escandalizar como se escandalizaron en aquel tiempo de Cristo Jesús? Hoy siguen los escándalos. Se escandaliza al que se le invita a acercarse a Dios. Se escandaliza el que se le invita a confesarse para que pueda comulgar. Se escandaliza cuando se le está invitando a comulgar. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Qué tristeza. El que pueda uno escuchar expresiones, ¿para qué así soy bien? Y cuando le vienen las depresiones, y cuando le vienen sus momentos de soledad, cuando viene su momento de tristeza, de depresión, ¿para qué? Ahí está la respuesta, para eso. Precisamente para que tu depresión es la falta de Dios. Tu sinsentido a la vida es eso, falta de Dios. Tu desesperación y tu tristeza, tu angustia en la vida es la falta de Dios. Me preguntas ¿para qué comulgar? ¿Para qué confesarse? Para poder comulgar. Me preguntas que ¿para qué es la comunión? Para eso. Tu vacío espiritual, cuando no le encuentras sentido a la vida, cuando sientes que por dentro ya no hay nada que hacer, cuando ves la vida y solo vacío, es la falta de Dios. Por eso Cristo se quedó presente y cuando cenó con los discípulos, eso les dijo: el poder celebrar la Eucaristía, el signo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Cuando Cristo habló con los judíos, se retiraron porque se les pidió comulgar, porque se les pidió alimentarse del cuerpo de Cristo y se escandalizaron y no quisieron nada. Quiero terminar diciendo lo siguiente: ante las palabras de Cristo Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán parte conmigo. Y no tendré parte con Él significa es separados de Dios. Todo aquel que se separa de Dios, todo aquel que no quiere tener parte con Dios, es no comprometerse con la Sagrada Eucaristía. Ese es el problema. Ese es lo que el hombre tiene que entender. El único alimento necesario es el cuerpo de Cristo. Lo demás va y viene. Lo único que llena y permanece es la Sagrada Eucaristía. El alimento necesario para encontrarle sentido a la vida, para no caminar vacíos, para encontrarle sentido en luchar por mi propia vida, por la vida de mis hijos, por la vida de mi propio trabajo y demás. ¿Dónde le encuentro sentido a la vida? En la Sagrada Eucaristía. Ahora comprendemos lo que dijo Cristo: el pan vivo bajado del cielo, verdadera comida y verdadera bebida. Sí, porque es lo único que llena y satisface la vida del hombre. Cuando alguien les diga, no le encuentro sentido a la vida, me encuentro solo, vacío, no lo manden con ninguna otra persona, dígale, váyase a confesar. Porque una persona que te dice que te sientes mal, ¿y qué sientes? Quiero estar dormido. No tendrás una mala enfermedad. Quítense esa mala costumbre, quítense esa idea tonta. ¿Por qué en lugar de mandarlos a otro lugar, por qué no se manda a la persona que se confiese? ¿Por qué no le dicen, algo traes que no has echado fuera, no has desahogado? Ve al confesionario, ve a confesarte. Necesitas comulgar, necesitas llenarte de ese pan vivo bajado del cielo. Eso que no tienes deseos de nada, nomás quieres estar dormido, te deprimes, te pones triste, te angustia, es la falta de Dios, es tu vacío espiritual. Y mientras no eches afuera todo lo que traes, mientras no desahogues todo eso que te vino oprimiendo y desesperando, eso que traes dentro, o no has perdonado,
no te has perdonado o no has pedido perdón, el camino es la confesión y no mandarlo a ningún otro lado. Mandarlo a otro lado, pues vea que te curen de una mala enfermedad, no es más que decirle, ve, consúltale al diablo tu vida. Toda persona, lo hemos dicho, que con un brujo o el hechicero, no es más que ir a decirle, ve que te consulte el demonio. Es eso lo que sucede, porque cuando va la persona lo único que hace es peor su situación y permitirle que entre el enemigo a su propia casa. Y todo se vuelve más caótico, desesperante, todo es peor, porque no fue a donde tenía que ir. El problema está dentro y tiene que ir a la confesión para que pueda alimentarse del cuerpo de Cristo y llenándose, entonces obtiene la verdadera comida y la verdadera bebida y le encuentra sentido a su propia vida. Si no, no hay sentido a la vida. Esto es lo que hoy tenemos que entender. Si hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi parroquial, que lo hemos dejado para este día, solamente es para poder retomar la importancia de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, la necesidad de estar comulgando constantemente mientras peregrinamos por este mundo, porque no sabemos cuándo nos puede llegar el momento en que Dios nos llame. Y si Dios nos llama y estamos preparados, podemos entrar a descansar a esa vida, la vida que no se acaba, la vida eterna. Eso es lo que el hombre necesita. Grabémoslo bien, pues, entendámoslo. Nadie, ninguna otra confesión, ninguna otra religión, ninguna otra iglesia de tradición antigua tiene el gran tesoro que tenemos nosotros, la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Nadie. Él quiso quedarse en la iglesia que Él fundó y por eso se quedó presente para que lo comamos y poder tener parte con Él en la vida eterna. Que el Señor nos conceda la gracia de saber valorar la presencia de Cristo y que podamos ante todo darnos cuenta y no cometer la actitud que cometieron los judíos de escandalizarse, porque hay quienes se escandalizan o hay quienes cometen el error de que siempre que se les pide irse a confesar o comulgar, no, ¿para qué? Después vienen los problemas. ¿Para qué? Para que no sufras una depresión por tu vacío espiritual. Mejor es alimentarnos del pan vivo bajado del cielo y no de cosas que en el mundo no tienen sentido. Hermanos y hermanas, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creemos. Digan, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.